Si tú inhibes lo que activa la testosterona, tienes menos de esto, el pelo se te cae menos. Funcionan de verdad. Funcionan de verdad, sí, claro que funcionan, pero también te inhiben la dihidrotestosterona de otras zonas. Vale. ¿Y cuánto tiempo es? Una inyección cada 3 meses. Pero eso es un drama, ¿no? Pero funciona muy bien a partir de la tercera o cuarta dosis, es decir, a partir del año, funciona muy bien y lo bueno es que como es tan local... No tiene más afectaciones. Lo que más miedo y pánico, y cuando alguien dice se lo toma, la broma es la primera, ¿no? Pirulín. Y ahí es un problema, hay que decir. Es bestia. Porque es verdad que las estadísticas son súper bajas. Cuando estés en el acto, no se te va a utilizar la misma erección ni potencia. Antes de nada, no conozco personalmente a Jordi Wild ni a la doctora Isabel Viña ni tengo nada en contra de ninguno de los dos. Este vídeo es meramente divulgativo y tiene por objeto desmentir una serie de bulos, mentiras y medias verdades que se han dicho en esta entrevista. Por cierto, si tienes alguna duda sobre cualquiera de los temas que vamos a tratar en esta reacción al podcast de Jordi Wild, te dejaré en la descripción los enlaces a los vídeos donde explico todos estos temas en detalle. Ya se ha llegado a ese día donde la gente, cuando éramos pequeños, el que invente para no ser calvo se forra. Hoy en día realmente hay opciones para mantener como mínimo o... Exacto. En algunos casos recuperar, ¿no? Algunos recuperar y otros mantener. Eso tienes toda razón. Vale. Esta intro está bastante bien. Es cierto que hoy en día existen medicamentos para detener el avance de la alopecia y recuperar parte del pelo perdido. La alopecia androgenética o androgénica es la forma más común de alopecia, aunque no es la única. Hay otros tipos de alopecia como la alopecia areata y la alopecia frontal fibrosante, un tipo de alopecia más común en mujeres que en hombres. Yo te quiero preguntar cómo funciona la calvicie, porque creo que las hormonas están muy implicadas. Antes hablabas de la dihidrotestosterona, que DHT. es DHT, que esta es la más importante, ¿verdad? Sí. Para eso. ¿Es el único tipo de calvicie que existe? No, hay un montón. Hay un montón, pero Sí. este es un clásico. Esa es la más frecuente. Hay varios tipos de alopecia, que es la pérdida del cabello. La más frecuente, sobre todo en hombres, es la androgenética, andro masculino, ¿vale? Andrógenos. Luego hay otras que son estacionales, pero eso, pues cuando pasas un estrés, en el posparto, esa bajada brusca de hormonas te produce que haya un cambio en el ciclo del cabello y se caiga. Luego también hay causas autoinmunes que son muy poco conocidas, muy poco valoradas, como por ejemplo la alopecia areata, que básicamente lo que pasa es que se pierde el cabello y además en zonas como parcheadas. Una psoriasis en algo parecido a eso. El cuero cabelludo, ¿no? Luego también está una alopecia que es alopecia frontal fibrosante, que es típica de las mujeres que pierden el cabello como desde la frente hacia detrás. O sea, como si tuvieras una diadema y la vas retrasando hacia atrás. Esa también es otra que las mujeres también tienen alopecia. Sí, no es tan poco común. No. Pero no suele ser tanto de androgenética. Suele ser más pues autoinmune, de posparto, de... Esto es falso. La causa más común de alopecia en mujeres es, como en los hombres, la alopecia androgénica. Ahora bien, la alopecia androgénica o androgenética no es tan frecuente en mujeres como lo es en hombres. Por ejemplo, en este estudio de 2017 que analizó a 533 mujeres y 419 hombres, el 67% de hombres y el 24% de mujeres tenía alopecia androgenética. Diferentes estudios sugieren que la prevalencia de la alopecia androgenética es del 50% en hombres caucásicos o de raza blanca o indoeuropea y el 19% en mujeres caucásicas. La prevalencia y la gravedad de esta alopecia es algo menor tanto en hombres asiáticos como en hombres negros. Según los estudios del famoso Dr. Hamilton, a los 30 años la prevalencia media de la alopecia androgenética es del 30% y esta tasa llega al 50% a los 50 años. También es relevante destacar cómo en mujeres esta pérdida de pelo se da con más frecuencia después de la menopausia. Una baja función tiroidea se asocia a una pérdida del cabello. O sea, no todo es por los andrógenos, hay otras causas. Lo que pasa es que también es mucho más fácil, convierte mucho más fácil. Viene Jordi a contar un problema de cabello, va a ser por esto, te lo doy el fármaco y ya está. Es que igual tienes un hipotiroidismo y se soluciona con la levotiroxina. Es relativamente común que personas con hipotiroidismo o hipertiroidismo tengan también una afección tiroidea autoinmune y esto hace que estas personas sean más propensas a desarrollar otras afecciones autoinmunes como la alopecia areata.
Por otro lado, una de las funciones más relevantes en relación al cabello de las hormonas tiroideas es regular los ciclos capilares, por lo que tiene sentido que un funcionamiento incorrecto de estas hormonas pueda alterar los ciclos capilares y pueda provocar una caída del cabello. Por lo que sí, los problemas de tiroides pueden causar pérdida de pelo por efluvio, pero normalmente estos problemas se suelen tratar antes de que la alopecia llegue a ser significativa. Y evidentemente la prevalencia de este tipo de alopecias en mujeres es mucho menor que la alopecia androgenética. No se sabe por qué a día de hoy, pero tú, Jordi, en tu cuerpo tienes más enzima que activa la testosterona en dihidrotestosterona en los folículos pilosos. No se sabe por qué los hombres, si se cree que es bajo una determinada edad, disruptores hormonales. No se entiende la función de que el cuerpo haga eso. No se sabe por qué en determinados hombres sucede, están determinados genéticamente para que ellos activen más la testosterona ADHT en el pelo y por qué otros no. Eso, hasta mi saber, no se sabe. ¿Y también porque en la edad, no? Porque o sea, ¿por qué no sucede con 12 años? Claro. Son todo, al final, huecos que hay que rellenar un poco con la investigación. De momento no se sabe. De momento, hasta mi saber, no se sabe. A ver, vayamos por partes. A diferencia de lo que mucha gente piensa, no existe el gen de la alopecia androgenética, que si te toca, estás perdido y vas a perder todo tu pelo. La causa de la alopecia androgenética es multifactorial y existen cientos de genes implicados en la alopecia androgenética. Algunos genes pueden estar implicados en tus receptores de hormonas masculinas. Otros pueden estar implicados en la actividad de la enzima 5-alfa reductasa y pueden hacer que esta enzima transforme más testosterona en DHT. Además, tus genes pueden producir mutaciones que hagan que produzcas más o menos hormonas masculinas. Las enfermedades genéticas están causadas por defectos en los genes, y a pesar de que muchas de estas enfermedades no tienen cura, la comunidad científica ha podido aprender mucho analizando a personas con este tipo de enfermedades. Un ejemplo de esto fue el estudio de hombres pseudohermafroditas que tenían un defecto genético que hacía que tuvieran una deficiencia de la enzima 5-alfa reductasa y unos niveles extremadamente bajos de DHT. Estos hombres no experimentan ni pérdida de pelo, ni acné, ni hiperplasia prostática benigna. Gracias a este tipo de estudios, los científicos pudieron entender que la DHT era la responsable de todas estas afecciones, y a raíz de estas investigaciones se idearon los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa para reducir de forma efectiva los niveles de DHT y tratar la hiperplasia prostática benigna, el acné y la alopecia androgenética. Por otro lado, la alopecia androgenética puede ocurrir en niños y niñas. Por ejemplo, en esta revisión retrospectiva de 2022 que duró 5 años y analizó a 12 niñas y 11 niños con una edad media de 15 años, 7 de ellos sufrieron alopecia durante la niñez y el resto durante la adolescencia. En fin, lo que debes saber es que la alopecia androgenética está causada principalmente por dos factores: la cantidad de DHT que tienes en tu cuero cabelludo y la sensibilidad de tus folículos a la DHT. De esta forma, si no tienes DHT en tu cuero cabelludo, no tendrás alopecia androgenética. Y si tus folículos no son sensibles a la DHT, tampoco tendrás alopecia androgenética. Finasteride y dutasteride atacan el primer factor, la cantidad de DHT que tenemos en los folículos, y los fármacos más prometedores para tratar la alopecia androgenética que se están estudiando actualmente tienen por objeto reducir la sensibilidad de los folículos a la DHT. Que yo tengo más actividad de la enzima 5-alfa reductasa tipo 1 y fundamentalmente la tipo 2, que es la que está en el pelo, y me activa más la testosterona a dihidrotestosterona, que es el razonamiento que hacemos los médicos. Ya que no sabemos realmente por qué tenemos más actividad de esa enzima, tenemos más conversión, mientras que no lo sabemos, vamos a tratar la causa, vamos a inactivar esa enzima para que no produzca DHT y no se produzca la caída del cabello. Entonces, en esa inactivación de la enzima surgen dos fármacos muy famosos, que es el finasteride, que inhibe la enzima 5-alfa reductasa tipo 2, que es la que fundamentalmente está en la próstata, en el pelo, en las vesículas seminales y en el pene. Y luego el dutasteride, DU-2, que inhibe la 1 y la 2. La 1 también está en estas zonas, pero también está en el hígado y en el cerebro.
A ver, la enzima 5-alfa reductasa es la encargada de transformar la testosterona en DHT. Y es cierto que existen dos tipos principales de esta enzima. La enzima de tipo 1 se produce principalmente en el hígado y la piel y se transporta a la próstata a través de la circulación sistémica. Esta enzima no está muy activa en los folículos ni en la próstata, está más activa en las glándulas sebáceas, en la piel y en el hígado. Por otro lado, la enzima de tipo 2 es la forma principal de esta enzima en la próstata y es la forma de la enzima 5-alfa reductasa más activa en el cuero cabelludo. La enzima 5-alfa reductasa de tipo 3 fue descubierta más tarde y está más activa en los tejidos periféricos que la de tipo 1 y tipo 2, tejidos como la piel, el cerebro y las glándulas mamarias. Pues bien, desde que en 2001 se probara que la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 es la que juega un papel clave en la alopecia androgenética, toda la evidencia científica ha ido en este mismo sentido. En este estudio se demostró que la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 se expresa en prácticamente todas las partes del folículo piloso, mientras que la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 se expresa de forma exclusiva en el tejido mesenquimal de los folículos, lo que indica que la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 puede jugar un papel fundamental en las acciones de los andrógenos en el crecimiento del cabello. Y es que la forma en que ocurre el ciclo del cabello depende de la presencia de células madres tanto epiteliales como mesenquimales que interactúan de manera coordinada. Los hallazgos de este estudio en relación a la expresión exclusiva de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 en el tejido epitelial concuerdan con otros estudios previos. Además, los resultados de este estudio concuerdan con los resultados de estudios inmunohistoquímicos donde se demostró que la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 está presente en prácticamente todas las partes de los folículos pilosos. Como apuntan los autores del estudio, la evidencia clínica sugiere que la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 es un prerequisito para tener alopecia androgenética. Por lo tanto, la evidencia científica sugiere que si tienes alopecia androgenética, lo realmente interesante es inhibir la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2. Y los dos fármacos más efectivos para hacer esto son finasteride y dutasteride. Finasteride inhibe la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 y dutasteride inhibe ambos tipos de la enzima 5-alfa reductasa, la de tipo 1 y de tipo 2. ¿Y cómo de eficaces son estos fármacos? Finasteride inhibe la DHT en el cuero cabelludo en aproximadamente un 64% y un 69% después de 42 días de tratamiento con dosis de 1 miligramo y 5 miligramos. Durante este tiempo los niveles medios de DHT en suero disminuyeron un 71% y un 72% respectivamente. Además, sabemos que alrededor de un 68% de pacientes experimentan regeneración capilar usando finasteride y que un 10% de pacientes no experimentan ninguna mejoría y su alopecia sigue avanzando. Por otro lado, en un estudio autorizado controlado de 2006 que duró 24 semanas, el uso de 0,5 miligramos de dutasteride suprimió las concentraciones de DHT en sangre en un 92% y en el cuero cabelludo en un 51%, mientras que el uso de 5 miligramos de finasteride redujo la DHT en sangre en un 73% y en el cuero cabelludo en un 41%. Como ves, los datos son ciertamente dispares, mientras sí que existe un cierto consenso en relación a la eficacia de estos fármacos a nivel sistémico. De momento no está del todo claro cuál es la eficacia de estos fármacos a nivel del cuero cabelludo. No obstante, lo que realmente nos debe importar es cuál es la eficacia de estos fármacos para tratar la alopecia androgenética. Un estudio aleatorizado controlado de 2014 sugiere que 0,5 miligramos de dutasteride es más eficaz que 1 miligramo de finasteride, teniendo este último una eficacia similar a 0,1 miligramos de dutasteride. Este estudio arrojó resultados similares a otro estudio de 2006, donde también se demostró que la dosis de 2,5 miligramos de dutasteride es ligeramente mejor que la dosis de 0,5 miligramos. Además, este otro estudio de 2017 demostró que 0,5 miligramos de dutasteride es más eficaz que 1 miligramo de finasteride. De nuevo, estos resultados son similares a los de este otro estudio de 2022.
por lo que todo apunta a que dutasteride es más eficaz que finasteride, y esto seguramente se deba a que es más eficaz inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 y no a que sea eficaz inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1. Entonces, estos dos fármacos, si tú inhibes lo que activa la testosterona, tienes menos de esto, el pelo se te cae menos. Por eso, muchas veces los funcionan de verdad. Funcionan de verdad, sí, claro que funcionan, pero también te inhiben la dihidrotestosterona de otras zonas. Vale. Como por ejemplo, las vesículas seminales, el pene, etc. Vamos a ello. En efecto, como hemos visto, finasteride y dutasteride inhiben la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 y de tipo 2 que están presentes en distintas partes del cuerpo. De hecho, mucha gente que se opera y se pone tal, es crónico, les dan, ¿no? ¿Le dan eso o el minoxidil? A ver, esto es tremendamente importante. Los injertos de pelo no son la alternativa a los tratamientos para la alopecia androgenética. Si te haces un injerto de pelo y no sigues un tratamiento adecuado, corres el riesgo de no obtener un resultado óptimo con el injerto y de que tu alopecia siga avanzando. Si tienes alopecia androgenética y tienes pensado hacerte un injerto capilar, debes ser consciente de que antes de hacerte el injerto de pelo debes haber seguido un tratamiento que haya sido efectivo en tu caso, por lo menos deteniendo el avance de tu alopecia. Además, debes seguir el tratamiento después del injerto para garantizar la máxima supervivencia de los folículos injertados y que tu alopecia no siga avanzando. Los injertos de pelo no son la alternativa a finasteride y minoxidil. Como sugiere esta revisión de 2020, la combinación de finasteride oral y minoxidil tópico puede reportar un efecto sinérgico que hace que obtengamos mejores resultados que de usar cualquiera de estos tratamientos por separado. Por otro lado, como apunta este estudio de 2023, este efecto sinérgico también sucede al combinar finasteride tópico con minoxidil tópico. Te he explicado antes que la testosterona hace más pequeño el folículo piloso, hace que lleguen menos nutrientes y se cae. Esto no es cierto. Para empezar, los folículos pilosos no se caen, se miniaturizan. Pero bueno, no me quiero detener aquí, que si no se hace el vídeo demasiado largo. El minoxidil, al ser un vasodilatador que produce, ¿qué te he explicado antes? Que la testosterona hace más pequeño el folículo piloso, hace que lleguen menos nutrientes y se cae. Si tú vasodilatas, llega más sangre y llega más nutrientes. ¿Y por qué no se utiliza este en vez del finasteride? Esto es un mito que debería desaparecer de una vez por todas. Si bien minoxidil es un vasodilatador, sabemos que este no es el motivo por el que es efectivo haciendo crecer el pelo, puesto que es el único fármaco antihipertensivo que tiene este efecto. La realidad es que no sabemos a ciencia cierta por qué minoxidil es efectivo haciendo crecer el pelo, pero uno de sus mecanismos podría ser la apertura de canales de potasio. Este es un mecanismo que ningún otro fármaco antihipertensivo tiene. Es posible que al abrir estos canales de potasio en los folículos se promueva la fase anágena o de crecimiento del cabello. Lo interesante es que estos canales de potasio no solo se encuentran en los folículos, se encuentran en otros órganos del cuerpo, incluido el corazón. ¿Y por qué no se utiliza este en vez del finasteride? Porque, claro, súper buena pregunta, Jordi, porque como te pasas, te produce una hipotensión que te quedas en el sitio. O sea, te vasodilata no solo la cabeza, te vasodilata todo el cuerpo. Esto puede ocurrir con minoxidil oral, pero no con minoxidil tópico. Vasodilata no solo la cabeza, te vasodilata todo el cuerpo. Vale. ¿Y qué pasa también? Que también pueden haber problemas de erecciones. O sea, va mal para eso también. También puede ir mal. Es un drama absoluto, ¿eh? Esto debe ser una broma. Minoxidil no produce impotencia. Ahora bien, minoxidil oral puede producir efectos secundarios mucho más graves que la impotencia. Minoxidil es un fármaco antihipertensivo, una droga que se ideó con el objeto de reducir la presión arterial en pacientes con hipertensión. Todos los fármacos antihipertensivos pueden causar efectos secundarios, incluyendo el riesgo de reducir demasiado la presión arterial y causar hipotensión, lo que se traduce en mareos o aturdimiento, desmayos, fatiga, dificultad para concentrarse y náuseas. Ahora bien, minoxidil es el único fármaco antihipertensivo que tiene como efecto secundario la hipertricosis o el crecimiento de vello indeseado, algo que ha convertido a su forma tópica en el mejor estimulador de crecimiento capilar del mercado. Sin embargo, minoxidil es el único fármaco antihipertensivo que puede causar derrame pericárdico y taponamiento cardíaco.
Volviendo al tema de las anomalías y mutaciones genéticas, las personas que sufren el síndrome de Cantú no solo experimentan un aumento general del vello corporal y crecimiento de pelo terminal en la frente, estas personas también experimentan anomalías cardíacas, incluidos derrames pericárdicos. Estas anomalías cardíacas se manifiestan aproximadamente en el 80% de los pacientes y los derrames pericárdicos en el 25%. El síndrome de Cantú está causado por una mutación en el gen ABCC9 que codifica para un receptor involucrado en los canales de potasio sensibles al trifosfato de adenosina. Minoxidil es un abridor de canales de potasio y la evidencia que tenemos sugiere que este efecto está mediado por el receptor de sulfonilurea 2B. La mutación en los genes que sufren las personas con síndrome de Cantú hace que este canal de potasio sea más activo, lo mismo que ocurre con minoxidil. Esta posible relación entre el síndrome de Cantú y minoxidil fue descubierta hace más de 15 años en un reporte de caso publicado en 2006. Pues bien, minoxidil tópico se desarrolló para reducir drásticamente la cantidad de minoxidil que se absorbe de forma sistémica y mantener los efectos de minoxidil en cuanto a crecimiento de pelo se refiere. Hasta la fecha no existen casos reportados de derrame pericárdico o pericarditis por usar minoxidil tópico, algo que no sucede con el uso de minoxidil oral, donde existe el riesgo de sufrir esta enfermedad tan grave usando dosis tan bajas como 0,25 miligramos diarios. Aquí puedes ver 1, 2 y 3 informes recientes de pacientes que sufrieron derrame pericárdico por el uso de 0,25, 1,25 y 2,5 miligramos diarios de minoxidil oral. Sí, minoxidil oral puede hacer que te crezca el pelo, pero también puede hacer que se acumule una cantidad excesiva de líquido en el saco que rodea al corazón. A diferencia de minoxidil oral, no existe ni un solo caso reportado publicado en la literatura científica de derrame pericárdico causado por el uso de minoxidil tópico, a pesar de ser con diferencia el fármaco más usado para tratar la alopecia androgenética. Si te estás preguntando si este mayor riesgo al usar minoxidil oral puede merecer la pena, la realidad es que los 3 estudios que tenemos a día de hoy que han comparado la eficacia de minoxidil tópico contra minoxidil oral sugieren que no existen diferencias significativas en cuanto a eficacia entre ambos tratamientos. El minoxidil se puede también poner tópico como una loción. ¿Y eso implica lo que ahora hablaremos menos? ¿Tiene menos efectos secundarios? Todo lo que ¿tú recomendarías entonces? Sí, el minoxidil local, y luego ya están habiendo nuevas terapias, que esto es algo súper novedoso. Lo que pasa es que dure una salvajada, que es inyecciones locales en la cabeza. Pero claro, tú sabes que el cerebro no duele, pero sí que duele el esqueleto. Claro. Entonces inyectas con una agujita tipo la de insulina en la cabeza el dutasteride. ¿Y cuánto tiempo es? Una inyección cada 3 meses. Pero eso es un drama, ¿no? Pero funciona muy bien. A partir de la tercera o cuarta dosis, es decir, a partir del año, funciona muy bien. Y lo bueno es que como es tan local... No tiene más afectaciones. Prácticamente no hay tasa de impotencia, de infertilidad, de disminución del semen. No hay. Lo que pasa es que sí que es verdad que duele una salvajada. Aquí la doctora se refiere a las mesoterapias de dutasteride. De todo lo que dice sobre estas microinyecciones de dutasteride, lo único cierto es que pueden doler, aunque eso depende de la persona que aplique las inyecciones y de la sensibilidad y la tolerancia al dolor del paciente. Veamos rápidamente qué dice la ciencia sobre las mesoterapias de dutasteride. Según un estudio de 2017 que analizó a 3 mujeres, la mesoterapia puede inducir paradójicamente la caída del cabello y la formación de cicatrices en mujeres con alopecia androgenética. Otro estudio de este mismo año sugiere que la mesoterapia con dutasteride puede ser una terapia eficaz para pacientes con alopecia androgenética, incluso con esquemas de tratamiento menos intensivos, como sesiones una vez cada 3 meses. Por otro lado, una revisión de 2020 que analizó 9 estudios aleatorizados controlados apunta que la eficacia de dutasteride oral es significativamente mayor que las de las mesoterapias con dutasteride. Como apunta este estudio de 2022, las mesoterapias son eficaces para tratar la alopecia androgenética, pero su verdadera utilidad reside en aquellos pacientes que quieren evitar el uso de fármacos orales a toda costa. Es decir, si te vas a comer la cabeza con los efectos secundarios de finasteride o dutasteride, entonces podría ser interesante el uso de mesoterapias.
y como apunta esta revisión de 2023, aunque existen estudios que sugieren que las mesoterapias son efectivas para hacer crecer el pelo, no existe un método de tratamiento estandarizado. Además, cada vez hay más informes de casos sobre los efectos secundarios de estos tratamientos. Necesitamos más ensayos clínicos para valorar la utilidad de las mesoterapias en el tratamiento de la alopecia androgenética. La realidad es que las mesoterapias son tratamientos menos eficaces, más dolorosos y mucho más caros que los tratamientos orales como finasteride y dutasteride. Vamos a lo malo. Porque ahora fantástico, ¿no? Hostia, qué bien, esto te quedas, no te quedas calvo, me he puesto un implante y va fantástico, pero ahora vamos al plan B, ¿no? El plan B es lo que más miedo y pánico, y cuando alguien dice se lo toma, la broma es la primera, ¿no? Pirulín. Y ahí es un problema, hay que decir. Es bestia. Porque es verdad que las estadísticas son súper bajas, claro. Que es lo que... Y yo, gente que conozco que ha tomado, me ha dicho que no ha tenido ningún problema. También, claro, eso es un anecdótico, porque son 5 personas. Oye, ¿tú crees que te lo contaría? Hombre, con la seguridad con la que lo dicen, porque yo creo que sí, porque luego si dejas de tomarlo, recuperas. Sí, recuperas. Que hay casos que no. Hay casos que no. Vale. En efecto, las incidencias de los efectos secundarios con finasterides son muy bajas y estos efectos desaparecen al descontinuar la medicación. En serio, ¿qué hace esta doctora hablando sobre un tema al que no ha podido dedicar más de 1 hora de estudio? La realidad es que no existe ni un solo estudio de rigor independiente que sugiera que finasteride tiene efectos secundarios significativos o efectos secundarios que perduran tras dejar de consumir la droga. Si finasteride tuviera estos terribles efectos secundarios en un porcentaje relativamente alto de la población, debería existir algún ensayo autorizado controlado, alguna revisión sistemática o algún meta-análisis que lo demostrara. Vamos a lo malo para la gente que entienda qué está pasando aquí. Efectos secundarios de este tipo de medicación. Claro, al final tú estás inhibiendo una enzima que permite que se produzca la DHT. Y la DHT y esa enzima está, sobre todo la tipo 2, en el pelo, pero también está en el pene, en los testículos y en las vesículas seminales. Si tú impides que haya esa hormona, estas zonas en el pelo, perfecto. Pero entonces los testículos no van a producir la cantidad suficiente de espermatozoides y puede aparecer infertilidad. Luego el pene no se va a rellenar tanto los cuerpos cavernosos, entonces cuando tú tengas que, cuando estés en el acto, no se te va a utilizar la misma erección ni potencia. ¿Por qué? Porque tú tienes menos capacidad de llenado porque no tienes la DHT activa. Tienes un poquito de testosterona, pero que es que en la erección es fundamental la DHT. Y luego, en las vesículas seminales, como tampoco tienes la DHT, la cantidad de semen que te va a salir no va a ser la que habitualmente tú tenías, va a ser menos. ¿Y eso es sí o sí? Es no sí o sí, porque no te la inhibe por completo, es decir, el fármaco no se une con tanta afinidad como para dejarte en 0 de DHT. A cada persona generalmente se le dan unos rangos que bloquea pues aproximadamente, imagínate, un 70%. Tú tienes un 30%. ¿Qué es lo que pasa? Que igual a ti, Juanito, ese 30% te es suficiente para mantener tu función sexual, pero igual a Miguel y a Antonio no le sirve. Entonces de ahí a que realmente sí que hayan casos y muchos más de los que se documentan, porque en los estudios el dutasteride da unas tasas de un 6 a un 8% del combinado de impotencia, disminución de la libido, problemas de fertilidad y disminución de las vesículas seminales, y el finasteride un poco menos. En la descripción del vídeo te dejaré una playlist donde encontrarás toda la información relativa a los efectos secundarios de finasteride y dutasteride. A diferencia de este podcast, todos los vídeos que he publicado en el canal están apoyados en la evidencia científica de rango más alto y en el consenso a nivel científico. Y sí, en esta playlist encontrarás vídeos dedicados a todos los efectos secundarios sobre los que habla la doctora, incluido el tema de la fertilidad y si es seguro tener hijos usando estos fármacos. Según 3 ensayos clínicos que analizaron a casi 2.000 personas, la incidencia de los efectos secundarios de 1 miligramo al día de finasteride en la esfera sexual es la siguiente. Disminución de la libido en el 1,8%, disfunción eréctil en el 1,3%, disminución del volumen de eyaculación en el 0,8% y cese del uso del fármaco por efectos secundarios de carácter sexual en el 1,2%.
Lo realmente interesante viene cuando analizamos estos mismos efectos al consumir el placebo. Aquí podemos ver cómo las diferencias con el grupo de finasteride son muy pequeñas. De hecho, al quitar la incidencia de efectos adversos por el uso del placebo, nos queda que la disminución de la libido por el uso de finasteride se queda en el 0,5%. La disfunción eréctil baja hasta el 0,6%. La disminución del volumen de eyaculación se queda en el 0,4%. Y el cese del uso de la droga baja al 0,3%. Como ves, un alto porcentaje de los efectos secundarios de carácter sexual de finasteride están relacionados con la autosugestión de los pacientes, o el conocido como efecto nocebo. Las personas con problemas previos de depresión o síntomas de depresión son las más propensas a sufrir estos efectos secundarios. Por otro lado, si fuera cierto que finasteride tiene efectos secundarios derivados de la reducción de los niveles de DHT, entonces necesariamente dutasteride tendría que tener unos efectos secundarios más agudos, y como sugiere la evidencia científica, esto no es así, por lo menos en pacientes con alopecia androgénica. Por ejemplo, en este estudio de 2022 que analizó a 600 hombres con alopecia androgénica, la incidencia de efectos secundarios fue ligeramente más baja con el uso de dutasteride. Como apunta esta revisión de 2019, aunque ambos fármacos se asocian con un mayor riesgo de efectos secundarios de carácter sexual en relación al placebo, este mayor riesgo no fue estadísticamente significativo en el caso de dutasteride. Y muchos estudios apuntan a que los efectos secundarios de ambos fármacos son o bien equiparables o ligeramente más altos con finasteride, algo que tiene una explicación muy sencilla. Existe un mayor efecto nocebo con el uso de finasteride, es decir, los pacientes que usan finasteride están más predispuestos a experimentar efectos secundarios, debido a que finasteride es un fármaco mucho más popular y sobre todo a la aparición de la fundación del síndrome post-finasteride. Un tema que no voy a analizar en este vídeo porque tampoco se trató de forma directa en la entrevista. Esta teoría del efecto nocebo cobra mucha más importancia cuando analizamos estudios donde se compara el uso de finasteride y dutasteride en pacientes con hiperplasia prostática benigna. En general, estos pacientes tienen una edad más avanzada que los pacientes con alopecia androgénica analizados en los estudios clínicos y seguramente hayan estado menos expuestos a todo el revuelo causado por la fundación del síndrome post-finasteride. ¿Y en qué se traduce todo esto? En que en estos estudios finasteride y dutasteride tienen una eficacia similar, pero los pacientes que usaron dutasteride reportaron un mayor caso de efectos secundarios de carácter sexual y un mayor número de casos de ginecomastia. Como apunta este estudio longitudinal que analizó a 17.313 pacientes durante 7 años, el efecto de finasteride sobre el funcionamiento sexual es mínimo en la mayoría de los hombres y no debería afectar a la decisión de prescribir o tomar finasteride. Lo que debes saber es que el uso de finasteride solo se desaconseja en pacientes con problemas de infertilidad, oligospermia o desórdenes hormonales. Si realmente presentas efectos secundarios por la acción farmacológica de finasteride o dutasteride, lo más seguro es que seas un hiperrespondedor al tratamiento y tienes a tu alcance alternativas mucho mejores que la mesoterapia, como reducir la dosis o la frecuencia de uso del fármaco. Y además, puedes cambiar finasteride o dutasteride oral por finasteride tópico. Como apunta este estudio en fase 3 de 2022, finasteride tópico al 0,25% tiene una eficacia similar a finasteride oral en cuanto al aumento de pelos terminales, pero con un menor impacto a nivel sistémico. Además, como apunta este otro estudio de 2015, sabemos que tras usar 1 miligramo de finasteride oral durante 2 años es posible mantener las ganancias obtenidas usando una concentración de finasteride tópico tan baja como el 0,1%. Nacho Majete tiene un rango de testosterona bastante bueno, ponlo que lo tiene en 500. Entonces se toma el fármaco, oye, le mejora el pelo, le disminuye la dihidrotestosterona, pero la que le queda residual le es suficiente para suplir esa potencia, esa libido. Venga. Conforme vaya evolucionando y como os he explicado que a partir de los 30-40 años disminuyen y se afectan todos los ejes hormonales, envejecen, igual Nacho el pool de testosterona que le queda residual es mucho menor. Y por tanto el porcentaje sobre el que inhibe el fármaco ahora ya es mucho mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que igual lo que ahora le es suficiente para mantener el pelo y mantener la potencia, igual dentro de 5 años no lo es. Es que no, ahora no le produzca... No te digo nada y te lo digo todo. Me estoy riendo, Nacho, pero... O sea, no, por Dios, no estoy diciendo que lo dejes de tomar. O sea, vale, pero que hay un riesgo que se tiene que hablar y que se tiene que reconocer. Y los estudios, Jordi, no son a 5 años. Son a 12 semanas, a 1 año máximo. ¿Qué pasa después de 1 año? No lo sé.
Ya no te sigo. Elegid calvos o bien. O sea, yo no tengo claro, no tengo ninguna duda, vamos. Tú igual no lo sabes, pero sí que existen estudios a largo plazo. Los estudios a largo plazo han demostrado que finasteride es un fármaco eficaz y seguro, y que sigue regenerando pelo año tras año, solo que a un ritmo menor en comparación con el primer año. En este estudio de 2011, de los 113 pacientes seguidos durante 10 años, solo el 14% empeoró, mientras que el 86% mejoró con el tratamiento. El 5,9% de los pacientes experimentó efectos secundarios, pero estos efectos no estaban relacionados con la edad. Y algunos de los pacientes que experimentaron efectos secundarios no abandonaron el tratamiento debido a los buenos resultados percibidos. Este otro estudio de 2019 analizó la eficacia de 1 miligramo de finasteride al día en 523 hombres japoneses con alopecia androgenética durante 10 años. En este estudio, finasteride demostró tener una alta eficacia tanto en las valoraciones objetivas como subjetivas y se registraron efectos secundarios en el 6,8% de los pacientes, un porcentaje más alto que en el de otros estudios realizados en hombres japoneses. Esto pudo deberse a que el periodo de seguimiento fue más largo y los pacientes habían envejecido más. Como sabrás, la incidencia de la disminución de la libido y la disfunción eréctil aumenta en proporción con la edad. Y atento a lo siguiente porque es tremendamente revelador. En general, los efectos secundarios fueron todos leves y la incidencia de estos efectos fue menor que la incidencia genérica de disminución de la libido y la disfunción eréctil en los hombres asiáticos. Es decir, el porcentaje de pacientes que usó 1 miligramo de finasteride durante un año y experimentó efectos secundarios de carácter sexual fue menor que la media general en hombres asiáticos. Conviene repetirlo. A medida que la gente se hace mayor y tiene diferentes problemas de salud, aumenta el riesgo de sufrir disminución de la libido y disfunción eréctil. En fin, las mesoterapias de dutasteride no son el futuro de los tratamientos para la alopecia androgenética. Y a no ser que te comas la cabeza y tengas problemas de depresión previos, lo normal es que no tengas problemas al usar finasteride o dutasteride. Y si los tienes, al dejar la medicación, estos problemas desaparecerán. Si quieres saber cuál puede ser el futuro de los tratamientos para la alopecia androgenética que puede revolucionar la forma de tratar esta afección, tienes que ver este vídeo de aquí.